Los estudiantes reciban un cordial saludo. Aquí me voy a permitir compartirles un poco una ampliación del manejo de la herramienta GeoGebra en la solución de la evidencia 2, o más bien como apoyo a la solución de la evidencia 2. Retomando un poco aquí el último ejercicio que planteamos en clase, o tal vez el único, habíamos concluido que para poderle dar solución debíamos trabajar en un sistema de coordenadas polares trasladado o reescrito en coordenadas rectangulares, de tal forma que se hiciera mucho más sencillo hacer la comparación que nos pedían allí. Concluimos como respuesta de ese ejercicio que la velocidad del crucero con respecto a la velocidad del guardacostas tenía una diferencia de 3.68 metros por segundo en la velocidad de X y 0.823, realmente obtuvimos 0.82 en la velocidad de Y. En ese sentido, nosotros pudimos encontrar que el planteamiento definía las coordenadas polares para cada uno de las dos embarcaciones, y en el proceso nosotros encontramos las coordenadas rectangulares que nos pudieran establecer esa diferencia. Así las cosas, les quiero recomendar especialmente el uso de esta herramienta GeoGebra para la validación de sus ejercicios. Realmente no necesitamos un soporte de haberlo trabajado en GeoGebra, pero nos va a facilitar verificar si nuestros planteamientos están correctos o no. Entonces, podemos ingresar aquí. La recomendación es descargar como tal el programa, es de acceso libre, entrando a geogebra.org/download y descargamos la versión GeoGebra Clásico 6. De tal manera que así se nos facilite hacer ese ejercicio de verificación. Bien, cuando ustedes abren su programa GeoGebra, les genera un entorno como el que estamos viendo acá. En la parte de gráfica, por aquí nos genera una ventanita de entrada. Yo tengo algunos elementos definidos. En ese sentido, entonces, si yo necesito, la primera opción que tengo aquí es como un puntero que me va a permitir mover mi plano cartesiano como yo lo considere pertinente. También hay que tener en cuenta que a veces la escala la necesitamos un poco más precisa o a veces un poco más alejada. Entonces, si necesito datos más pequeños o más grandes, yo puedo oprimir la tecla control y con el scroll del mouse poderme alejar o acercar. En el caso lo voy a dejar en escala de 0.5, dado que el primer vector que nos interesa allí es la ubicación del crucero. Entonces voy a ir a la tercera opción del menú y allí me despliega una listica donde está el vector. Me ubico en este punto A que ya previamente yo lo había definido, y desde ese punto A voy a ir hasta 4.5 en la dirección norte. Esa era la ubicación del vector que me definía como tal la velocidad del crucero. Ahora, aquí me lo está definiendo como un vector en coordenadas cartesianas. Nuestro interés es que nos lo permita ver, como aparece allí en el planteamiento, en coordenadas polares. Entonces voy a ir a propiedades, clic derecho en esos tres punticos, propiedades, y aquí en la opción álgebra le voy a decir coordenadas polares. Valor agregado, me interesa aquí ver el valor. Entonces le voy a decir nuevamente, bueno, aquí ya tengo abierto, discúlpenme en esos tres punticos. Voy a ir allí en básico y aquí donde me dice etiqueta visible le voy a decir, está activo el nombre, le voy a decir que por favor me active el valor. O si quisiera también nombre y valor. Bien. Misma situación para el vector que me define la velocidad de la embarcación de guardia. Se denomina del guardacostas. Excúsenme que lo había olvidado. Entonces, por acá, el guardacostas se ubica con respecto a una velocidad del mismo punto de origen, porque estoy comparando las dos velocidades, a una velocidad de 5.2 metros por segundo en un ángulo de 45 grados con respecto al norte del este. Entonces, ese sí cuesta un poquito más ubicarlo. Si yo lo ubico de manera similar como hice con el vector anterior, entonces ocurre que él me genera es un ángulo de 135 grados. ¿Por qué? Porque él lo mide desde la horizontal. Pero si yo no estuviera seguro
de esos 135 grados, sino que yo quiero mirar que efectivamente aquí hay 45, entonces la manera de hacerlo es ubicando un ángulo. Aquí en el mismo menú donde aparece el vector, voy a ir a segmento. Esto es valor agregado, esto es simplemente para indicar cómo defino un ángulo entre dos, realmente hay entre tres puntos. Voy a permitirme activar, ustedes darán cuenta que cuando se ubica el vector, en el extremo genera un punto. Lo que pasa es que lo omití. Entonces voy a ir acá al punto C para que me lo permita visualizar y voy a decir en esta opción ángulo, tengo que definir ese ángulo entre tres puntos, que para el caso van a ser D, A y C. Y él me genera un ángulo, pero me lo genera por la parte externa. Entonces le voy a decir allí en básico, permítanme, activo nuevamente aquí, propiedades, clic derecho, y aquí hay una opción donde me dice ángulo entre, entonces le voy a decir mídalo entre 0 y 180, y él ya me mide el ángulo interno, que es efectivamente de 45 grados. Eso es solo para estar seguro. Aquí GeoGebra lo va a asumir de esta manera. Y bien, ya con esto yo pudiera tener información suficiente para validar mi trabajo inicial, que es descomponer esos vectores o esas coordenadas polares en coordenadas rectangulares. Demos cuenta que en el caso de el vector que define la velocidad del crucero, ahí en el extremo hay un punto B, y ese punto B está dado por las coordenadas 0,4.5. Esas coordenadas coinciden con las coordenadas rectangulares de nuestro vector. Y el punto C está en el extremo del vector que define la velocidad del guardacosta, y en ese sentido el punto, por aquí está arriba, el punto C, es de coordenadas menos 3.68, 3.68. Tengamos en cuenta que hay una diferencia entre un punto y un vector, que ya lo vimos en la sesión, pero como está ubicado en la misma relación o en referencia al plano cartesiano, las coordenadas coinciden. Entonces, damos cuenta que efectivamente estos fueron los valores que tuvimos tanto para la descomposición del vector velocidad del crucero como el vector velocidad del guardacosta. Ahora, ¿qué nos interesaba hacer? Pues comparar esas dos velocidades. Entonces, ¿qué debo hacer? Las coordenadas rectangulares del vector crucero realmente las tiene el punto B. Entonces le voy a decir punto B y le voy a restar las coordenadas del punto C. Y me dan efectivamente que la velocidad en X, la diferencia de la velocidad en X es de 3.68, positivo, como ya lo habíamos hallado, y por aquí nosotros también obtuvimos 0.82, pero si hubiéramos dado un poco más de cifras significativas, el ideal es que hubiese sido 0.823 y más, como aparecía ya en la respuesta, en las opciones de respuesta. Entonces así utilizamos esta herramienta para verificar nuestros ejercicios. Espero les haya sido útil y quedo atenta a cualquier inquietud.